Buenas jóvenes, buenas. Vamos a continuar con la clase. Hoy vamos con la frontera internacional de Honduras. Sabemos que Honduras tiene fronteras con Guatemala, tiene fronteras con El Salvador, tiene fronteras con Nicaragua por tierra. Y vamos a ver cada una de ellas, cuáles son los puntos que se encuentran en cada uno de ellos. Puntos importantes que se encuentran en cada uno de ellos. Frontera de Honduras con Guatemala. Se establece que quedó definido el 23 de enero de 1933. Perjudicó en gran manera la parte de la soberanía territorial de Honduras, porque le quitaron tierras a Honduras y se la dieron a Guatemala. Inicia desde el Cerro Montecristo y termina en la desembocadura del río Motagua en el Golfo de Honduras. Y la desembocadura fronteriza de esta frontera son Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara y Cortés, ¿verdad? Esos son los que se encuentran en la frontera entre Honduras y Guatemala. Esos son los que se encuentran ahí entre Honduras y Guatemala. Podemos ver que en esta frontera hay algunos puntos importantes. Está, por ejemplo, las aduanas, está el río Motagua, está el cerro escarpado, están los ríos Cesecapa, están los diferentes ríos, hay cerros, el cerro Montecristo. Está el Cerro Sepultura, está la desembocadura del río Motagua, está el río Tinto, está la aduana de Cuyamel y está el punto trifinio que se encuentra en el Cerro Montecristo. Puntos importantes de esa frontera, está el trifinio, río Cesecapa y básicamente lo que yo les acabo de mencionar sería la aduana de Agua Caliente, la quebrada de Rayas o Pezotes, la quebrada de Cerro San Cristóbal, la quebrada de Cerro Sepultura, el río Motagua y así sucesivamente la aduana de la Florida. Esos son los puntos importantes que se encuentran en esa zona fronteriza, ¿verdad? Entre Honduras y Guatemala. Y hablamos de las fronteras entre Honduras con El Salvador. Ahí tenemos en el mapa la ubicación que indica a través de una flecha cuál es el punto y tenemos ahí un paisaje geográfico de lo que es la entrada de Honduras y entre la entrada de Honduras y El Salvador. Esta frontera comienza en el trifinio del Cerro de Montecristo en la desembocadura del río Guas en el Golfo de Fonseca, en el Golfo de Fonseca, perdón, me equivoqué ahí en la ortografía. Ambos países disputan unos bolsones del territorio en un área combinada. Esas fronteras, los bolsones que se encuentran ahí serían los bolsones de Tepanguicir, localizado en el departamento de Ocotepeque, Nacimiento del río Zumpul en el departamento de Ocotepeque, La Virtud en el departamento de Lempira, Nahuanterique y Colomoncagua en los departamentos de Intibucá y La Paz, Los Dolores en el departamento de La Paz, desembocadura del río Guascorán en el departamento de Valle. El fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia fue el 11 de septiembre de 1992 entre la frontera de Honduras y El Salvador, ¿verdad? Se establecieron fallos porque había lugares donde le correspondía a Honduras y se la querían quedar los salvadoreños.
aparte de lo que querían quedar los salvadoreños, habían hondureños también que formaban parte de ese espacio, o que sus tierras formaban parte, estaban un poco en El Salvador y un poco en Honduras. Entonces, la Corte Internacional en 1992 vino para definirlo, para establecer cuál es la parte que le corresponden a Honduras y cuál es la parte que le corresponden a El Salvador. Y ahí vamos a ver en el mapa de la página número 115 los bolsones. Esos bolsones son los que se disputaron, son los que se pelearon en aquellos entonces, que hoy le corresponden a Honduras. Y luego hablamos de los puntos más importantes en las fronteras, ¿no? Los puntos más importantes son el Cerro Montecristo, el bolsón de Tepanguicir, la aduana del Poy, nacimiento del río Zumpul y Guayaguanca. Está el río Zumpul, bolsón de Sazalapa, está el río Lempa, el río Torola, bolsón de Huanterique y Colomoncagua, está el bolsón de los Dolores, el bolsón de Guajiquil o Pescado, está la aduana del Amatillo, está el río Huascorán y están los bolsones que desembocadura del río Huascorán. Esos son los puntos importantes en esa frontera, que también vamos a verlo en cada uno de los mapas. Y fronteras entre Honduras y Nicaragua. La frontera entre Honduras y Nicaragua se demarca los límites entre Honduras y Nicaragua desde el Golfo de Fonseca hasta el Portillo de Teotecacinte. Comienza en los Farallones y concluye en la desembocadura del río Huascoco o Segovia. Esta frontera quedó delimitada el 18 de noviembre de 1960. Los departamentos fronterizos de esa frontera son Choluteca, El Paraíso, Olancho y Gracias a Dios. Esa es la que queda esa es la que queda entre la frontera de Honduras con Nicaragua. Y cuando nosotros hablamos de esas fronteras que tiene Honduras con Nicaragua, hablamos un poco de los puntos importantes que se ven ahí. Es la parte más grande de la frontera. Encontramos allí algunos puntos importantes como que están en la frontera. Está en los Farallones, está el río Tinto Negro, está la aduana Guasaule, está el cerro de Botija, la aduana y Espino, Sierra de Pilto, aduana Las Manos, Portillo de Teocacinte, río Patuca o Podega, confluencia del río Poteca o río Segovia, río Huascoco o Segovia y la desembocadura del río Huascoco y Segovia. Esos son los puntos importantes que se encuentran en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Esa es la información que he compartido con ustedes, jóvenes. Espero que puedan entenderlo a cabalidad. Vamos a estudiar con nuestros mapas en el libro y cada uno vamos a hacer lo que corresponde. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.